Bueno, hola a todos. Hoy vamos a ver la ley de glaciares 26639 y mañana vamos a ver algo sobre agua. Bueno, como ustedes saben, la ley de glaciares fue sancionada en septiembre del 2010, concretamente el 30 de septiembre, fue promulgada de hecho y reglamentada en el año 2011, y esa ley fue votada en el año 2008 por unanimidad por ambas cámaras. Tenía el número 26418 y finalmente fue vetada por el Poder Ejecutivo. Luego se insistió y finalmente 2 años después, en el año 2010, es votada la ley mediante un proyecto de los diputados en ese momento Bonazo y Filmus, ¿no?, que le hacen algunas modificaciones. En el año 2008 fue vetada por el Poder Ejecutivo por completo, porque decía que el Poder Ejecutivo se atacaban las jurisdicciones locales, se atacaban, mejor dicho, se vulneraba la jurisdicción local con la ley, y bueno, por eso fue finalmente vetada, ¿no? Era un proyecto originario de la diputada Maffei, que lo trae en un viaje que hace a Chile, trae el proyecto. Fíjense ustedes que en el viaje ese que hace a Chile trae el proyecto, y el proyecto chileno es de un país unitario y se hacen algunas modificaciones y se aplica acá a un país federal, pero el proyecto era de Chile, ¿no? Eh, bueno, eh, ahí la ley establecía, es una ley bastante corta, establecía una disposición transitoria en el artículo 15, donde hablaba de realizar un inventario de glaciares en un plazo de 180 días. Después el inventario se hace mucho tiempo, años después, ¿no? Pero bueno, la ley establecía un plazo de 180 días. Fundamentalmente en las zonas conflictivas. Zonas conflictivas se llama porque en ese momento había, sobre todo en la provincia de San Juan, un proyecto conjunto con la República de Chile, el proyecto Pascualama, donde ya se estaban llevando a cabo exploraciones, ¿no? Y bueno, ese inventario, bueno, había que hacerlo en esas zonas, más que nada ponía un plazo de 108, había que hacer un inventario de todos los glaciares, pero fundamentalmente las zonas conflictivas, ponía un plazo de 180 días. Ahí yo les copié una dirección de internet donde hay una nota, salió en el diario La Nación de esa época, donde, bueno, hablo un poco sobre ese tema, ¿no? Bueno, y como les decía, había conflictos más que nada en la zona de San Juan, el famoso proyecto Pascualama, que era llevado a cabo por la minera Barrick Gold, eh, bueno, un poco ahí lo que las mineras le dice lo que yo les comenté. Eh, Finalmente, bueno, como les decía, el inventario no se lleva a cabo y las mineras inician juicio a la provincia de San Juan, al Estado Nacional, por este tema, ¿no? Y lo que las mineras plantean es la inconstitucionalidad de toda la ley por una alegada violación de procedimiento, que ahora se los voy a comentar, y subsidiariamente incluye la inconstitucionalidad de artículos determinados, ¿no?, con fundamentos diversos y variados. Fundamentalmente, el problema que había con el artículo 81 era porque las mineras aducían que, bueno, eh, había una cámara que lo inició, que era la Cámara de Senadores, aprueban el proyecto, lo remiten a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados le hace agregados a la ley y vuelve a la Cámara de Senadores para aprobarlo. Y la Cámara de Senadores, digo bien, lo que hace es suprimir un artículo que había incluido la Cámara de Diputados. Entonces las mineras se agarran de eso para decir bueno, que era inconstitucional esa ley y que no estaba sancionada de acuerdo a lo que decía la Constitución Nacional. Y bueno, subsidiariamente, en el caso que no se hizo lugar, plantean la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley, ¿no? Bueno, los fundamentos, como les decía, son diferentes y varios, y ahí yo les puse algunos.
que con los presupuestos mínimos de protección ambiental se violan, decían las minas, ¿no? Se violan sus derechos de exploración y explotación, se prohíbe el desarrollo de nuevas actividades en la zona concesionada y se excluye a la empresa del acceso a una evaluación de impacto ambiental y la someten a una nueva auditoría fijando sus derechos adquiridos, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que decían las mineras subsidiariamente. Y no obstante eso, además, se solicita una medida cautelar de no innovar en los términos del artículo 30 del Código Procesal, que consistía en la suspensión de la ley, ordenando a las autoridades federales que se abstenga a dictar cualquier acto tendiente a su ejecución hasta tanto se dicte sentencia definitiva. Todo eso las mineras lo inician ante el Juzgado Federal de San Juan. Juzgado Federal de San Juan, tengan en cuenta esto, porque después la cosa va a ir a parar a la Corte. Pero tengan en cuenta que lo inician ante el Juzgado Federal hace lugar al pedido de las mineras, hace lugar a la medida cautelar y cita a la provincia de San Juan. Cuando cita a la provincia de San Juan, la provincia de San Juan se hace presente, dice que la incluyan en la demanda y que va a ser un liticonsorte y que obviamente los argumentos de la provincia son iguales a los de las mineras. Y ahí finalmente es cuando el Juzgado Federal, por el artículo 117 de la Constitución Nacional, que ustedes lo conocen, remite todo a la Corte Suprema, que va a tener competencia originaria. ¿Sí? No hay, como les decía, el Juzgado Federal hace lugar a la medida, ordena la situación de la provincia solicita intervenir como lite consorcio, y finalmente el juez federal se declara incompetente y envía todo como se declara incompetente porque obviamente estaba interviniendo una provincia, ¿no? Y envía todo a la Corte Suprema. Entonces llegan los autos a la Corte Suprema. Ahí los argumentos de la provincia alegaba que se alteraba la jurisdicción local, un poco por lo cual se había vetado allá por el 2008 la ley, ¿no? Se afecta y viola la autonomía provincial y el sistema federal y se conculcan las facultades no delegadas de la provincia y su competencia en materia de protección del medio ambiente y la disposición de sus recursos naturales. La provincia decía que, bueno, que los recursos eran de ella por el artículo 124, que es cierto, pero que bueno, no, se alteraban con esta ley de presupuestos mínimos su competencia en materia de protección del medio ambiente y la disposición de sus recursos naturales, ¿no? Bueno, todo esto, como les decía, llega a la Corte, y bueno, acá yo les puse que según Maringhoff dice que los ventisqueros o glaciares no son otra cosa que cursos de agua en los que esta aparece congelada en forma característica. Sí, tengan en cuenta que los glaciares es agua, es como si fuera un río, pero simplemente está congelada. O sea que hay algunos autores que dicen que con el régimen del agua se podría haber protegido a los glaciares. Pero bueno, la Nación optó por hacer una ley especial, que al igual que la ley de IPDFs y la ley de PCB, discúlpeme, y la ley de quema de pastizales son leyes específicas. La ley de glaciares son ley muy específicas. Perdónenme que antes dije PDF. Bueno, los glaciares son cuerpos de agua congelados en movimiento, como les decía, que tienen un movimiento muy leve y año a año se van moviendo. Parece que no es imperceptible, pero se van corriendo, ¿sí? Como se van derritiendo, se van corriendo, ¿sí? Pero es muy poca y con eso es lo que se mide si aumenta, disminuye con ese corrimiento, ¿no? Se van poniendo GPS electrónicos bueno, de alguna manera miden el glaciar y a lo largo de los años van viendo si el glaciar aumentó o disminuyó por el cambio climático, ¿sí? Bueno, acá hay algo importante en cuanto a la ley de glaciares. Fíjense que yo acá les puse que desde el año 2010, que es cuando se sanciona, la ley dice que constituyen bien de carácter público los glaciares, los glaciares. La ley habla de los glaciares y el ambiente periglaciar. En agosto, y siempre eso, fíjense que durante 5 años,
habló siempre de la ley que constituyen bien de carácter público los glaciares, omitiendo el ambiente periglaciar. Después ya vamos a ver que en agosto del 2015 esto se altera cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial. Fíjense que durante 5 años, de 2010 al 2015, la ley tenía el ambiente de carácter glaciar era el dominio público, mientras que el periglaciar era el dominio privado. Es decir, que teníamos en la ley el dominio público y privado, 2010. En 2015, como les puse ahí, se altera y fíjense que el Código Civil ya en el artículo 235 incorpora el ambiente periglaciar, es decir, que ya al margen de la ley, ya en el Código Civil son del dominio público tanto el ambiente glaciar como el periglaciar, ¿no? Y toda otra agua que tenga o adquiera actitud de satisfacer uso de interés general, ¿sí? Eso es muy importante para que lo sepan, que el 2010 hasta el 2015, que se altera todo, del 2010 en adelante era el ambiente glaciar del dominio público y el periglaciar del dominio privado. En el 2015, cuando se modifica el código, tanto el ambiente glaciar como el periglaciar pasa a ser del dominio público. Ahí yo le puse unos documentales que los hizo el CONICET, que están en la plataforma YouTube, en los cuales, los primeros 4 son de 14 minutos aproximadamente, donde van a ver cómo se realiza el inventario glaciares, que actualmente la República Argentina cuenta con cerca de 17.000 glaciares. Y después el último es una película sobre el inventario de los glaciares, que ya dura un poco más, dura 1 hora y un poco más, donde habla de cómo se llevó a cabo el inventario. Véanlo porque es muy interesante. El que llevó a cabo el inventario fue el INAGLIA, y bueno, finalmente el inventario fue presentado en el año 2018 por el ministro de Ambiente, fue presentado en el año 2018, perdón. Véanlo porque es muy interesante las películas y documentales sobre los glaciares, cómo se lleva a cabo el inventario, que primero se hizo a través de GPS, es decir, se lo localizó mediante satelitalmente, y después se fue al campo, que es un trabajo mucho más arduo, más difícil, donde los glaciólogos llevaban a cabo la tarea, ¿sí? Bueno, finalmente, fíjense que la Corte falla en el junio del 2019. Fíjense los años que pasaron, que todo esto, la ley se sanciona en el año 2010, o sea, 2008 vetada y se insiste en el 2010 con una reforma y en el año 2019 la Corte falla definitivamente. Como ya les dije, que se inicia todo en el Juzgado Federal de San Juan y después el Juzgado Federal, cuando la provincia interviene como lite consorte, pasa todo a la Corte Suprema. Es así como llega a la Corte, ¿no? Que es de competencia exclusiva de la Corte. Bueno, cuando pasa todo, ahí se planteó el tema que yo les contaba, el tema del defecto en el trámite legislativo por el artículo 81 de la Constitución Nacional, y la Corte, con argumentos variados, dice que es una cuestión política no justiciable, que eso siempre es algo, un caballito de batalla, digamos, y siempre la Corte lo invoca, Corte o los tribunales, y después hablan de que fíjense que hablan de una interpretación literal del artículo 81, con la expresión nueva adición o corrección realizadas por la Cámara Revisora, no incluye las supresiones o eliminaciones. Después la práctica parlamentaria y los debates de los legisladores que interpretan el sistema, el artículo 81, fíjense que ya lo venían interpretando del año 95, ya el que llevó la voz cantante fue el senador Pichetto en ese momento, que dijo que, bueno, que siempre las cámaras, cuando venían de la cámara de otra cámara, siempre se le podían hacer supresiones
eso lo dijo el Parlamento. Entonces la Corte, bueno, hay mucho no se mete. Y también la Corte habla de una falta de caso o controversia por falta de agravio para los actores. Atento que la norma eliminada prohibía nuevas actividades hasta tanto no esté fijado el inventario y definido los sistemas a proteger. Fíjense que yo, como les dije, el inventario se hizo muchos años después de que se sancionara la ley, ¿sí? Y también esa era una de las cosas que planteaban las mineras junto con la provincia de San Juan, ¿no? Planteaban dos en su demanda, planteaban tanto la inconstitucionalidad por el tema del artículo 81 de la Constitución y después la inconstitucionalidad de algunos artículos. Y ahí también la Corte dijo lo siguiente: control de constitucionalidad, y nosotros decimos de complementariedad, ¿sí? La Corte dijo que se encuentra condicionado a la existencia de casos contenciosos o justiciables. Eso es algo que usa siempre la Corte en el caso de los recursos y demás, porque tiene que haber un agravio, tiene que estar condicionado a la existencia de casos contenciosos o justiciables, mientras que hasta ahora todo lo que planteaban tanto las mineras como el gobierno era algo en abstracto, no era un acto en cierne como la palabra que usa la Corte, ¿sí? Después también tenemos que el voto de la mayoría tiene una visión ecocéntrico o sistémico de la regulación del agua. No tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema. Y el voto de la mayoría también vincula la protección que se da a los glaciares con el cambio climático, y el voto de la mayoría, que después les voy a decir por quién estaba integrada la mayoría, que hubo votos de la mayoría y votos concurrentes, también tiene una visión policéntrica, caracterizando el ambiente como un bien colectivo de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible, ¿sí? En consecuencia, rechaza los pedidos de los agraviados por la supuesta norma nacional excesiva y básicamente porque no existe caso judicial. Tengan en cuenta eso, básicamente, que no existe un caso judicial, un acto en ciernes. Es todo lo que plantean tanto las mineras como el gobierno de San Juan, es algo en abstracto. Como yo les decía, es un requisito básico de nuestro sistema de control de constitucionalidad y su y la complementariedad. La complementariedad es el tema de que, bueno, que está basado en las leyes de presupuestos mínimos, en que la nación dicta los presupuestos mínimos y las provincias los deben complementar. Siempre los deben complementar o no, pero no pueden no pueden exigir condiciones menores a las que exige la nación. Siempre pueden ser mayores, no menores, ¿no? Lo que yo le decía, el voto mayoritario siempre fue de los ministros, siempre, es decir, fue, no siempre, de los ministros Lorenzetti, Rosati y Máqueda. Y los votos concurrentes fueron de Rosengren y Hayton, ¿sí? Bueno, esto más o menos, fundamentalmente lo que es la ley de glaciares. Tengan en cuenta de que de lo que en el año 2008 se votó la ley, que en ese momento llevaba otro número, el quinto al que tiene actualmente, que esa ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, que esa ley originariamente era un proyecto de la diputada Marta Maffei, que fue vetada fundamentalmente porque dice que con ella se violaba el artículo 41 de la Constitución, ¿no? O sea, que los glaciares eran de la provincia, y es así, son conforme al artículo 124, pero se violaba el principio de complementariedad. Eso fue lo que adujo el Poder Ejecutivo en su momento para vetarlo. Después se insiste allá por el año 2010, mediante algunas modificaciones que se le hacen a la ley, que lo llevan a cabo el diputado Bonazo y el diputado Filmus en ese instante, y bueno, finalmente se sanciona la ley.
Fíjense que la ley se sancionó en el año 2010 y después es presentado en el año 2018, los años que pasaron, el inventario final de los glaciares, que la Argentina cuenta actualmente con aproximadamente 17.000 glaciares, ¿no? En toda la cordillera de los Andes y demás. Eh, bueno, fíjense eso, fíjense que después esto ya había en explotación problemas sobre los glaciares, había explotación minera a través de la Barrick Gold por un proyecto binacional con la República de Chile, el proyecto Pascualama. Y bueno, fundamentalmente porque ahí se inicia todo porque las mineras hicieron un camino sobre un glaciar, es decir, lo cortaron al glaciar, lo desplazaron, eso si lo buscan en internet lo van a encontrar, y bueno, a partir de ahí se inician todos estos problemas, ¿no? Y que lo llevan a juicio. Después, fíjense que también las mineras aducían, en su demanda, planteaban la inconstitucionalidad de toda la ley por vicios en el trámite, conforme al artículo 81, que la Corte no hace lugar, y subsidiariamente planteaban la inconstitucionalidad de algunos artículos, que a ellos se los puse en la filmina, de la ley. Bueno, finalmente la Corte no hace lugar a ninguno de estos pedidos, y por las conclusiones que yo les dije, fundamentalmente porque no hay un acto en ciernes, como dice la Corte en estos casos, que tiene que haber siempre un agravio, cosa que no lo hay acá, y aparentemente se plantea todo en abstracto, ¿no? Cosa que, bueno, la Corte no lo deja pasar, eso lo recalca en el voto de la mayoría, y también en los votos concurrentes, fundamentalmente en el voto de Rosenkrantz. Traten de leerlo, el fallo es muy interesante, es un poco largo, pero es muy interesante, tiene se aprende mucho de él, y, y bueno, traten de leerlo, al igual que ver las películas que le puse ahí, los links de YouTube para que los puedan ver, tanto la película como los videos que los llevó a cabo el CONICET, eh, a través de cómo se realizó el inventario de los glaciares, que es muy, muy interesante. Bueno, esto es más o menos todo hasta acá sobre el tema de la ley de glaciares. Después ya el día de mañana vamos a ver un poco sobre el tema del agua, el dominio del agua, para que ustedes tengan ambos temas de la bolilla. Bueno, cualquier duda que tengan lo pueden preguntar a través del foro. Muchas gracias y hasta pronto.